del teatro independiente, que es uno de los fenómenos más importantes de los últimos años y más olvidado, como podemos comprobar aquí. Dentro de ese libro, que tiene 20 ítems, 20 capítulos, hay una parte dedicada a cómo los autores, los directores y los intérpretes pasaron, algunos de ellos, del teatro independiente a la profesión. Gloria Muñoz es uno de los grandes ejemplos, hay bastantes más, ahora van a salir a lo largo de nuestro diálogo, de persona vinculada a, ella acaba de decirme, soy Gloria Muñoz de Tábano, ¿no? Y que luego tiene una carrera, de la que nos hablarán enseguida, integrada totalmente en la profesión. Algo bien se haría en el teatro independiente. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Tenemos la suerte de estar con Gloria Muñoz, una actriz, extraordinaria, con una trayectoria, amplísima, un abanico, un espectro extraordinario, teatro, cine, televisión, aquí nos vamos a centrar un poquito más en el teatro, aunque nos va a hablar de sus últimos proyectos que tienen que ver con el teatro y con el cine también. Y, pues ella realmente comienza en el teatro yendo a sus padres, que eran actores de radioteatro. Mi padre. Y, pues ahí en Radio Madrid lo oye y comienza muy pronto y llega al teatro. Ella tiene es de ida y vuelta lo suyo, del teatro profesional al teatro independiente y de ahí al teatro profesional de nuevo. Porque ella empieza en la compañía de Enrique Diosdado y Amalia de la Torre, y hace en el 65 hace algunas funciones y luego de ahí se traslada al Independiente, donde está en Castañuela 70, ya sabemos, un espectáculo emblemático del Independiente, y luego en Los Goliardos, está en ambos, con Ángel Facio. Y de ahí, pues de nuevo el teatro comercial, donde ha trabajado y sigue trabajando con, todos los grandes directores, pues desde José Luis Gómez, Mario Gas, Carmen Portacelli, Calixto Vieito, Gerardo Maya, Claudio Tolcachir, Elena Pimenta. Es decir, un abanico amplísimo con, una cantidad enorme de piezas y además de estéticas. De tal manera que, ha transitado prácticamente casi todas las estéticas, como han visto por estos directores, se ha curtido bien en las tablas. Tiene, pues premios a la mejor actriz de la Unión de Actores, Max, premios más, tiene, pues un gran número de premios, tanto en el teatro como en el cine. Entonces, vamos a comenzar preguntándole, porque, claro, comienza en nada más y nada menos es que en la compañía de Enrique Diosdado, que vino de América. Enrique Diosdado, ya lo sabemos, se fue a América con la compañía de Margarita Xirgu y retorna de América y crea su propia compañía con su mujer y viene y es un gran director y además, pues imbuido de todo ese halo de un director que viene del exilio y comienzas con él. Cuéntanos un poco esos inicios y a partir de ahí cómo es ese salto y por qué a Castañuela 70, porque vas directamente a Castañuela 70, sí. ¿No? Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. A ver, me es un poco difícil hacer las cosas de forma cronológica, porque ha pasado tantísimo tiempo que ya lo llevo como todo incorporado, todo mezclado. Pero bueno, el asunto es, efectivamente, mi padre era actor de Radio Madrid, de la compañía del cuadro de actores que hacían pues las novelas, los seriales, se decía entonces, hacían radioteatros, me acuerdo del Teatro del Aire, que hicieron muchas obras de teatro, y que luego, además, sobre todo los sainetes, en el verano los llevaban de gira por España, los estrenaban en el Teatro de la Comedia y los llevaban de gira por toda España, incluso pero hasta Melilla y Tánger y no sé qué. Y yo, cuando estaban en Madrid, lo veía entre cajas. Entonces se decía entre
entre bastidores. Y era algo que me gustaba muchísimo. Entonces yo empecé, mi abuela, que había sido también actriz lírica, se llamaba, que era actriz de zarzuela en Zaragoza, pues empecé oyendo todas las zarzuelas cantadas, yo las cantaba también, jugaba con mi hermano a hacer teatro, pero yo quería ser bailarina de puntas y no había una escuela cerca de casa y mi padre no me quería llevar al conservatorio. Total, que a los 14 años ya tenía bastante claro que quería hacer teatro, que quería ser actriz. Tengo que decir que a mí no se me pasó por la mente nunca ser actriz de cine, o ni muchísimo menos de televisión. Yo quería ser actriz de teatro. Y mi padre me dijo que no dejara los estudios, entonces empecé a combinarlo con las clases que daba un director de teatro, un director del Teatro de Radio Madrid, que había trabajado en teatro durante la República. Yo intuyo, aunque él era muy cuidadoso de hablar de sí mismo, que o bien estuvo en La Barraca o bien en el Mirlo Blanco, por cosas que le he oído contar. Este señor, que se llamaba don José Franco, y me dijo mi padre, si don José me dice que tienes talento, sigues, si no, no. Y bueno, yo empecé a ir por las noches, o sea, lunes y jueves por la noche, después del colegio, vamos, del instituto. No, estaba en el colegio todavía. Ir a clases de este señor y a participar en una compañía amateur de estas que tienen repertorio, que se llamaba La Farándula. Todo esto empecé así y de repente, cuando acababa de terminar Preu, iba a entrar en la universidad porque mi padre me pidió que estudiara una carrera, porque lo que era arte dramático, que ahora sí es una titulación, entonces no, entonces era un tipo bueno, que eran unos estudios, pero que no tenían título. Entonces me pidió, por favor, mi padre, que estudiara una carrera para que fuera una actriz un poco culta, digamos, y yo pues me puse a estudiar filología y en el paso del Preu a la facultad, pues me ocurrieron, primero, que fui con el TEU a un congreso de filólogos de Nimega, donde estaba, por cierto, conmigo Juan Diego, el gran actor Juan Diego. Era del TEU, pero en realidad había actores, pues Juan Diego venía del terreno profesional. Luego hice el Festival de ITA, que ahí ya sí era un tipo de trabajo profesional, pero de 2 días. Y luego esto era una cosa que ocurría con frecuencia entonces, que éramos pocos los que queríamos ser actores. Yo tenía 17 años y vino a una de mis clases, o a una de las clases de don José, vino Amelia de la Torre a seleccionar a una actriz porque se iban de gira con una obra de Ruiz Iriarte, se llamaba La muchacha del sombrerito rosa, y había fallado una de las hermanas Hurtado, que hacía de su hija, y entonces vino a elegir una actriz. Me acuerdo que don José me dijo: Gloria, sal y haz la Serafina del Vergonzoso en Palacio, que era como una cosa que yo tenía para presentar siempre que venían, porque entonces era frecuente que vinieran a buscar actores en las academias. Entonces hice la Serafina, que es un monólogo que tiene, aparte de decir en verso, pues tiene juego de representar a otro, comedia, su punto trágico y tal. Lo hice y al día siguiente me llamó Amelia de la Torre y me contrataron. Entonces yo empecé haciendo una gira de teatro por lo que se llamaba entonces la Gira del Norte, que estoy segura de que estuvimos en Avilés, pues mi padre guardaba toda la gira y no me acuerdo, pero vamos, hicimos toda la gira de verano y al llegar a Madrid entramos en el Teatro Arlequín, que estaba recién estrenado, y ahí estuvimos pues un año con La muchacha del sombrerito rosa. Luego ellos hicieron entre medias otra cosa que era, me parece que era las cítaras colgadas de los árboles o una de las de gala. Y luego montamos como la continuación de La muchacha del sombrerito rosa, que era La primavera en la plaza de París. Total, que yo me estuve 2 años que estuve combinando el teatro, que hacíamos 2 funciones diarias, además todos los días, no había descanso, y la facultad.
Y yo llegaba y pasaba lista, porque pasaban lista y me dormía, literalmente, sí, sí. Y había, entonces, algún compañero, si me nombraban a mí, como éramos 300 en el aula, tampoco me ponía atrás. Y si me nombraban, algún compañero me decía que salgas a tal. Y bueno, así me hice los 2 primeros cursos. Luego, cuando ya estaba en tercero, empecé a hacer mucha televisión, porque, bueno, un ayudante de dirección había sido, no, sí, el que nos había llevado a Holanda con el TEU, que luego era también el director de lo de ITA, pues este señor era ayudante de dirección de un realizador importantísimo de esa época, un señor muy borde, que se llama Alberto González Vergel, y empecé a trabajar mucho en la tele. Y bueno, pues fui alternando tele y teatro, haciendo... yo participaba a veces en compañías de lo que se llamaba entonces de cámara o de arte y ensayo, y participaba pero cobraba. No sé por qué razón nos llevaban a otro actor y a mí. Hacíamos, por ejemplo, se iba a los Círculos Medina, aprovechando que las obras de arte y ensayo solo se podían hacer una vez en cada ciudad. Pues yo me acuerdo que íbamos a casas de cultura, a Círculos Medina, y se hacía una vez, pero claro, una vez en cada ciudad. Y yo ahí era de arte y ensayo, pero por alguna razón cobraba. Luego, bueno, hice bastantes cosas de tele y de teatro. Y lo que pasa es que, a ver, yo veía lo que se llamaban grupos independientes, los veía y creía que eran grupos de tipo amateur. Me gustaba mucho el teatro que hacían, porque supongo que al estar en la universidad, además yo estaba bastante metida en política, pues me interesaba mucho el teatro que se hacía en Europa, el teatro que se hacía en América, el teatro que se estaba haciendo en toda esa época. Me pilló en la facultad del 68 y fue la época en que vimos todo lo que se hizo en el Living Theatre. Bueno, nos tenía bastante interesados todo el teatro que se hacía en general fuera de España. Y en cambio el teatro profesional que se hacía aquí, pues era muy deprimente. Y la tele ni te cuento. Había unas sesiones que se hacían de teatro de cámara, se llamaban así, que se hacían en el Teatro Español los lunes y eran tremendas. Era una cosa tremenda las cosas que se ponían. Y total, que yo había visto bastante a Tábano y a Goliardos y al Tei y a Bululú, los había visto pues en los colegios mayores donde ellos trabajaban. Entonces, un día, o sea, estoy hablando de por qué me incorporé al Independiente. Yo estaba ya decidida ese año, el año 70, yo terminaba la carrera, la de Filología, y ya había pensado en dedicarme a ser profesora de Lengua y Literatura. Es más, había conseguido un lectorado en Venecia para el año siguiente y había presentado unos papeles, que ahora mismo no recuerdo en qué consistían, para hacer oposición a profesor de instituto o a catedrático de instituto, no sé. El tema es que estando algo así como en mayo, no me acuerdo en qué fecha, pero vamos, cerca del verano, me encontré con Margallo. No recordamos ninguno de los dos si fue una sesión de doblaje, que yo creo que es lo que fue, o fue otro tipo de encuentro, pero vamos, dentro del... Porque Margallo también trabajaba profesionalmente en teatro comercial y en tele menos, pero él trabajaba mucho en teatro. Y nos encontramos y a la salida de la sesión de lo que fuera, estuvimos hablando muchísimo. Yo los había visto El juego de los dominantes y había visto la otra, la de Gelderot, que hicieron, que no me acuerdo. Sí, bueno, una que habían hecho en el Colegio San Juan Evangelista. Y estuvimos hablando mucho de cómo entendíamos el teatro. Entonces, esa noche, que acabamos a las 4 de la mañana, el otro día se acordaba él, que no sé por qué, estábamos en la Puerta Alcalá, bueno, el otro día, hace meses, se acordaba de que no sé por qué estábamos en la Puerta Alcalá entusiasmados hablando de teatro y tal. Y al día siguiente él me había contado que estaban haciendo una obra nueva de su grupo, del Teatro Independiente, y al día siguiente me llamó para que fuera a ver un ensayo, a ver si me quería incorporar. Y yo fui a ver el ensayo al local de Goliardos y estaban haciendo Castañuelas 70. Entonces,
yo lo vi y me dijo, ¿te incorporas? Y dije que sí. Entonces me incorporé a Tábano, a Castañuela 70 en concreto, creyendo que íbamos a hacer una función, que es lo que se hizo en principio, en el Marquina, dentro de un círculo que había de una, como si fuera, de hecho era una competición de teatros independientes, y creíamos que se iba a terminar ahí. Entonces, ganamos el concurso ex aequo, el TEI, que todavía no se llamaba TEI, creo que se llamaba TEM entonces, con la sesión y nosotros. Y entonces hubo digamos, una segunda representación, que aquello fue el acabose, porque se llenó todo. La experiencia del estreno de Castañuela es para contarla aparte, porque fue algo impactante, sorprendente. Me acuerdo de Rosa Montero, que no quería ser actriz, porque ella quería ser periodista, como ha sido después, y escritora, pero que estaba temblando, tenía mucho miedo. Yo le decía, no te preocupes, en cuanto salgas al escenario se te pasa, pero estaba temblando porque estaba el teatro lleno hasta los topes, los pasillos, consiguieron entrar, bueno, aquello fue... Y al acabar esta sesión de Castañuela, la segunda vez que hicimos, porque habíamos ganado este concurso, Castañuela, nos fuimos al local de Goliardos a celebrarlo. Me acuerdo, con mucho vino, por cierto, mucha fiesta, y ahí escuché a Facio hablar de lo que yo no había oído nunca, que eran las posibilidades de que el teatro independiente fuera un teatro profesional. Es decir, de que estos grupos nos profesionalizáramos. Yo no había oído hablar del Festival Cero de San Sebastián, donde habían discutido todo esto. Y entonces Facio, yo aquella noche la guardo porque cambió mi vida, porque decidí que sí, que iba a seguir en teatro, pero en teatro independiente. Esto supuso un esfuerzo tremendo, porque supuso, como os habréis enterado, supongo, estos días, suponía volcarte al 100%. De hecho, yo acabé el curso, no lo acabé, mi curso de la facultad no lo acabé en junio, porque ocurrieron todos los éxitos de la Castañuela, nos fuimos de gira. Yo estaba haciendo en aquel momento una programación infantil, presentaba la programación infantil de Televisión Española, y lo tuve que dejar porque era presencial, tenía que hacerlo en directo y no me quisieron grabar, entonces entró María Luisa Seco a sustituirme. Yo me metí de cabeza en el teatro independiente, aunque luego en septiembre, para contentar a mi padre, terminé la carrera de filología. Pero me metí de lleno en lo que es el teatro independiente. Y gracias a la estructura y a toda una infraestructura que tenía hecha Goliardos de contactos, nos prestaron, en aquel entonces nos prestaron furgoneta, focos, y empezamos a hacer lo que fueron las giras de Independiente. Las giras de Independiente, como os habrán contado ya, vamos, hacer teatro independiente era una profesión. Mi padre me decía, has profesado como si te hubieras metido en un convento, porque era estar todo el día, porque por la mañana hacían trabajos, o los que hacían trabajos técnicos pues se dedicaban a hacer sus trabajos técnicos, otros a coser. Yo en aquel momento estaba montando la gira, escribiendo, porque entonces no había ni mail ni nada, se trataba de escribir cientos de cartas y no sé cuántas llamadas de teléfono y de organizar lo que era una gira entonces. Y quiero decir con esto que era una entrega absoluta, pero que, claro, había que vivir de algo. Entonces yo siempre, la gente vivía, pues había algunos que, me acuerdo que unos vendían pulseras que hacían ellos mismos como buenos hippies 68istas y las vendían por la Plaza Santana y tal. Otros trabajaban los fines de semana como camareros. Las chicas de Goliardos trabajaban en bares de copas, quiero decir, no en casas de prostitución, sino en bares de alterne. Y cada uno se ganaba la vida como podía. Y yo mantenía mi presencia en televisión. Tuve la fortuna de que todavía tenía trabajo en televisión, entonces pues pude ir viviendo de eso, salvo una época que tuve que hacer traducciones,
pobre el que se encontrara con los libros que yo traduje, porque además me tocaron libros técnicos y yo no sé, pero hacía traducciones del francés e italiano y hubo una época que viví de eso, pero el resto de mi vida he vivido siempre del teatro. He mal vivido en la época de Independiente, llegó un momento en que efectivamente nos profesionalizamos hasta cierto punto, quiero decir que llegó un momento en que podíamos repartir parte de... Porque generalmente no se repartía, se pagaban los gastos del grupo, pero no se repartía nada digamos, de sueldo. Los beneficios se guardaban con idea de comprar material o de dejarlos para el montaje siguiente. Yo recuerdo, por ejemplo, nuestra llegada con Castañuela 70 a Rotterdam, que yo llevaba entonces la cuestión económica y me acuerdo que dije, a ver, ¿quién quiere cenar y quién quiere ir a ver un porno? Y se apuntó toda la compañía a ver el porno. Pero entonces, claro, íbamos así. En esa gira que fue fundamental para la continuidad del grupo y en la que aprendimos lo que no está escrito, porque no estaba escrito, porque trabajamos para los... Es verdad, trabajamos para... se reunieron la gente que había del PC, los de UGT, los del Partido Socialista, lo que ahora es el PSOE, pero que eran básicamente UGT, y los anarquistas, que eso eran, me acuerdo que ahora me acuerdo, Máximo Rodríguez, un UGTista de Toulouse, me decía, es que nunca nos reunimos para nada. Entonces se reunían las tres organizaciones para pagarnos una cantidad mínima para poder hacer la función, podernos desplazar, poder ir hasta allí. Y luego dormíamos en casa de esta gente, lo cual suponía un contacto con la política y completamente distinto al que habíamos tenido en España. Hay que decir, porque nosotros teníamos un contacto con los compañeros que estábamos, en los que militábamos, pues con los que estábamos en la clandestinidad y no tenía nada que ver con la gente que estaba en Europa. Hay que decir que los grupos, por lo menos en los dos que yo trabajé, que fue en Tábano y en Goliardos, eran grupos que tenían una conciencia política muy repartida, o sea, no pertenecíamos todos a un partido o a otro, pero sí éramos todos antifranquistas, éramos todos gente que peleaba de alguna manera o de otra. Yo en Tábano, en Castañuela, había pues por lo menos 3 personas del partido donde yo militaba, había otros de otros partidos, pero cuando venían, por ejemplo, los guerrilleros de Cristo Rey, que vinieron varias veces con la idea de pegarnos a la salida de la Castañuela, teníamos 3 o 4 que salían en plan peleón. Quiero decir que éramos gente, todos de alguna manera luchadores o si no luchadores activos, activistas antifranquistas. Y esto, claro, el contacto con los emigrantes, que la mayoría de ellos eran exiliados políticos y muchos eran simplemente migrantes económicos, entonces había muchísima inmigración española que estaba pues en toda Alemania, en toda Holanda, en Francia. Me río yo ahora cuando se rechaza a los inmigrantes porque hemos sido inmigrantes que yo les he visto viviendo algunos en algunas zonas en barracones y que con la familia aquí, en fin, no hemos tenido un pasado que tiene mucho que ver con los que vienen ahora. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que el trabajar para ellos a nosotros nos supuso un paso importantísimo en toda la conciencia de cómo hacer teatro, de para qué hacer teatro y de cómo afrontarlo de manera que ese público lo disfrutara. Porque una cosa que tuvo la Castañuela 70 en concreto es que era entendida por todos y que toda la gente se sentía aludida con la obra. La obra aquella era en sketch, no tenía ninguna continuidad, pero eran sketches que hablaban sobre cómo estaba la situación aquí. En la emigración pudimos hacer un sketch que nos prohibieron en España, que hablaba de la emigración, y me acuerdo que decía, nos íbamos todos en el tren y decía, adiós, adiós, queridos, que iros, que aquí se queda la patria. Y decíamos todos, ¿qué? Y decía, la patria, ¿qué? La Patria Hispana, compañía de seguros. Y claro, esto el público que estaba sabía lo que era la Patria Hispana y todo esto,
pues era celebradísimo. Cuento esto, me extiendo en esto porque creo que las giras estas que hicimos fueron un paso muy importante, no solo para Tábanos, sino para Goliardos, que es quien nos había pasado este contacto. Luego por allí nos encontramos alguna vez a Juglars, o sea que hubo más compañías que hicieron esto. Porque había compañías, las nacionales, incluso alguna privada, que iban por Europa, pero iban a los teatros, iban como compañía, no se acercaban a las casas, la Casa de España, o nos montaban una escenografía en medio de una plaza o en un, yo qué sé, en un centro cultural, desde luego, o en una iglesia. Por ejemplo, en Holanda hicimos varias veces la función en iglesias que estaban desacralizadas y que se dedicaban al teatro. Entonces, todo esto supuso un aprendizaje muy grande para el paso a seguir. Bueno, yo no quiero extenderme, ya si queréis, os hablamos de cosas concretas. Yo me quedé en el Independiente ya, pasando de Goliardos a Tábano por varias razones. Por razones de que, a ver, cuando acabó la Castañuela, Goliardos estaba iniciando el trabajo de la boda de los pequeños burgueses, que era un trabajo interesantísimo, pero interesantísimo, de cómo estaban trabajando el texto de Brecht. Y a mí me interesó mucho aprender eso. Como éramos grupos, como digamos hermanos paralelos, que nos dejábamos local, todas las cosas, y era muy... Pues yo lo hablé con Margallo, que era la cabeza de Tábano, le dije, oye, me voy a pasar mientras ellos montaban el Piensa mal y acertarás, yo me pasé a hacer lo de la boda de los pequeños burgueses, a Goliardos. También había razones de enamoramientos por ahí, que eso funcionaba. Como buenos... Sí, es verdad, ¿para qué lo vamos a negar? Como buenos 68istas, pues había sus razones de esta índole también allí. Luego continué en Tábano desde el año 73 hasta... Pues porque volvimos, todo esto es una explicación muy larga, yo volví a Tábano y además me llevé a gente de los Goliardos para allá y a raíz de montar lo de los últimos años de Soledad de Robinson Crusoe, a raíz de eso yo ya me quedé en Tábano hasta el 76, que el grupo se dividió por razones, en este caso fue por razones... ¿Cómo decir? No sé si llamarlo económicas, porque no es económicas, porque teníamos dos tendencias diferentes dentro del grupo y entonces unos cuantos nos salimos. Los que nos salimos iniciamos otro proceso y yo a mitad de ese proceso me fui a Barcelona, también por cuestiones de ligues, pero porque había una oferta que era el sueño el sueño y... A ver, el fracaso, creo, del teatro independiente real fue que carecía de eso. En Barcelona había una sala de teatro que hasta ese año se había dedicado a programar obras de teatro independiente y que decidieron convertirse en una productora y producir sus propias obras. Entonces se dio la circunstancia de que uno de los componentes de la cooperativa estábamos ligando y además me ofrecían esta salida que era el ideal que habíamos tenido con Margallo, con Goliardos, con todos, que es tener un local donde representar nuestras obras, porque de la otra manera suponía o bien un porcentaje alto para el dueño del teatro, un porcentaje muy alto para el dueño del teatro, o bien ir a caché, en fin, o arriesgarte a ir a sitios que no sabías ni cómo... No funciona. Nosotros teníamos, el grupo que nos fuimos, teníamos la conciencia de que necesitábamos un local. Conciencia que también había tomado la primera escisión grande, que fue la de Margallo, y nosotros cuando salimos teníamos la idea de fusionarnos otra vez con el equipo de Margallo, que habían cogido una sala. En fin, todo esto lo digo para explicar que yo me fui a Barcelona, estuve viviendo allí 8 años, en la Villarroel, con una compañía, dentro, ahí se hizo otra estructura diferente de la que soñábamos también, pero bueno, una compañía independiente
dentro del Teatro Villarroel, que nos llamábamos, entonces compañías eran autogestionadas. Quería decir que no teníamos un productor ajeno, sino que la compañía se autogestionaba. Y nosotros nos autodenominamos compañía autosugestionada, porque veíamos que aquello no era... Empezaba ya a diluirse todo el concepto también por lo que ocurría en el exterior, sobre todo por la precariedad. Y en ese momento yo había seguido haciendo tele incluso en Barcelona. En ese momento me llamaron para hacer en Madrid una cosa y en Barcelona se estaba dando una circunstancia que para mí era muy incómoda. Yo hablaba catalán, de hecho había hecho la última obra que yo hice allí con La Favorita, la hice en catalán, pero yo hablaba catalán con un acento de Chamberí de tirar para atrás. Entonces, esto no lo permitían en ese momento, que yo ahora hablo allí y nadie me corrige, pero entonces corregían incluso a Constantino Romero, que ya es decir, había un prurito también estaban saliendo de unas prohibiciones y de unas cosas que es comprensible, pero tenías que hablar tan correctamente que yo me sentía bastante incómoda. Y momento que me llamaron de Madrid y aproveché, cogí, como yo decía, mis niños y mis libros y me vine jugándome la relación que tenía allí y jugándome lo que fuera, me vine a Madrid a trabajar con José Luis Gómez. A raíz de allí, yo he estado, como decía esta Piru Navarro, la que fue directora del CDN, yo he sido siempre un poco una actriz fronteriza, porque, bueno, si me llamaba una compañía y me interesaba la obra que hacían, y me interesaba y me pagaban lo que yo tenía que cobrar y todo eso, pues hacía teatro comercial o institucional. Y si no, pues me reunía con amigos y seguíamos haciendo una obra autosugestionada con producción propia y lo que fuera. Pero a raíz de hacer lo de Gómez, empecé a trabajar bastante más ya en teatro comercial e institucional. Y hasta ahora sigo. Ahora hay pocas posibilidades de hacer teatro independiente por muchísimas razones, entre otras porque para hacer teatro independiente se necesita, entre otras muchas cosas, una concordancia de ideas, de proyecto. Y eso, pues bueno, yo diría que ya estoy muy mayor para encontrar equipos. Me encuentro equipos de gente joven que me parecen maravillosos, ahora he hecho una colaboración con una sobrina mía que he metido unas voces. Están saliendo como salíamos nosotros. Son un equipo de chavalas, se llama La Chivata, que hacen lo mismo que hacíamos nosotros en esa época, como si lo hicieran nuevo. Pero bueno, ellos ahora sí que cuentan, que entonces no contábamos, con ayudas, con subvenciones, con ayudas, con becas, con este tipo de cosas. Pero quiero decir que el teatro independiente, como lo concebíamos nosotros y como lo conciben ahora, es algo para gente muy joven porque no se puede, no se puede vivir de una manera normal, digamos, como no vivíamos entonces. O sea, era necesario compartir casa, todo ese tipo de cosas. Y esto sigue siendo igual, aunque haya subvenciones, aunque haya becas, pues comparten pisos, siguen haciendo lo mismo. Piden ayudas a su familia y todo esto. Yo he tenido mucha suerte porque pero muchísima, porque toda mi época de independiente, que yo la valoro muchísimo porque para mí fue esencial y he podido tener hijos, he podido hacer todo, conciliar y he sido muy feliz en toda la época esa. Y no sé, ya no me quiero enrollar. Sí, muy bien, César. Estupendo. ¿Quieres? No, quería solo para que, como tiene una memoria prodigiosa, yo Sí. creo que tengo buena memoria, pero ella me gana. Para que estés tranquila. Con José Franco Vive, estuvo con García Lorca en la Sí, ¿verdad? Barraca. Claro. Es que él estaba siempre, era muy comedido, no se atrevía a hablar de nada, pero cuando llegábamos nosotros, uno de los actores,
y le decíamos que íbamos a recitar algo de Lorca, él se le iluminaban los ojillos, Claro. sí. Él estuvo con Modesto Higueras, Con Modesto, claro. Jacinto Higueras, o sea que allí mucha gente de esa pasó a la profesión después de la Guerra Civil y yo tengo también documentos orales con cierto miedo. Con mucho miedo. Es decir, que eran... Pero pasa que, por ejemplo, estuvo en Radio Nacional. No, en Radio Madrid. ¿Y antes en Radio Pues Nacional? posible. Antes en Radio Nacional. Luego sí, en Unión Radio, que ya era Radio Madrid. Claro. Y yo lo Es que en recuerdo. Radio Madrid hubo una cosa interesante que fue este señor que se llamaba Antonio Calderón, Sí, que era un señor falangista, sí. pero que, por ejemplo, mi padre acaba de salir de la cárcel por la guerra y le propuso mi padre había hecho teatro de joven, era músico básicamente, pero como su madre había sido actriz, él había hecho teatro, y le propuso a Antonio Calderón, le dijo, oiga, aquí hay un señor que es actor, que tal, pero que acaba de salir de la cárcel, tenía mi padre el certificado de mala conducta, porque en realidad ponía que era un comunista peligroso, eso lo he visto yo. Y entonces Antonio Calderón, por eso había gente como Juana Ginzo, como gente que no, él dijo, a mí si lee bien me da igual la ideología que tenga porque no pienso discutir con él de política. Entonces había varios actores del cuadro que habían sido gente significada, pero que se cuidaban muy mucho. O sea, yo, por ejemplo, en mi casa se hablaba de cuando papá estaba en el sanatorio, yo no supe que mi padre había estado en la cárcel hasta muy mayor. Todos estaban, había mucho miedo entre la gente. Entonces yo deducía que había estado en esa compañía o en el Mirlo porque él tenía unos conocimientos que yo me quedaba asombrada a posteriori. Cuando Fermín propuso, cuando en Tábano quisimos hacer la ópera de 2 centavos de Brecht y no nos dejaban tocar ni una coma de la música ni del texto. Y Fermín propuso ir a la original, a la de John Gay, que era la que había hecho, claro, en la que se había basado Brecht. Claro. Y me acordé de que Pepe Franco nos había hablado de la ópera de John Gay. Claro. Entonces él había, por ejemplo, no quería hablar de Miguel Hernández, no quería que recitáramos cosas que yo empecé enseguida. Claro. Yo me acuerdo en la facultad, esto hay que decirlo, en la facultad, en cuarto de la carrera, el doctor Entrambasaguas, que era don Joaquín de Entrambasaguas, que era de Armas Tomar, cuando llegó el momento de hablar de Miguel Hernández, estoy hablando de personas de 20 años, a 21, y dijo, es Miguel Hernández, este señor es un rojo de mierda que no merece ni 5 minutos de nuestra atención. Entonces hubo un bloque grande de clase que nos levantamos y nos fuimos. Y esto se quedó asombrado. Yo era delegado de curso y le fui a decir al día siguiente que le íbamos a ocupar la cátedra, que fue en el año 69, hubo un movimiento que ocupamos cátedras. Eso era muy divertido porque, en realidad lo que hacíamos, y era muy interesante. Hacíamos como un seminario donde cada uno del curso preparábamos algo y se comentaba con los demás y tal. Pero cuando yo como delegado le dije, no es nada personal, porque digo, vengo a decirle que le vamos a ocupar la cátedra, y recuerdo que se puso literalmente morado y me dijo, señorita, usted no acabará esta carrera mientras yo tenga vida. Se jubiló al año siguiente y tuve la suerte de aprobar la literatura de cuarto, pero mira, me hizo perder la beca porque no me aprobó cuarto. La aprobé con Amorós cuando estaba haciendo quinto. Yeah. Pero bueno, esto es otra historia. Que no. Pues bueno, vamos tanto nosotros como vosotros ya podéis. Ya, sí. Nos subes un poco la luz de la sala porque no... Y los micros allí, César, y luego una palabra que hay por allí. José Franco hizo, yo lo oía, yo era un crío, ¿no? Y lo oía en la radio, hizo el
Sancho Panza. Sí. Sí. Eran Teófilo Martínez. Si tenéis algún tipo de curiosidad de investigar, hay una plataforma que se llama Flixolé, que es de Enrique Cerezo, ¿no? Sí. Y tiene todo el cine español de años 30, 40, que hay cosas muy malas, pero hay cosas que siendo malas tienen una cosa muy curiosa. Ahí podéis ver en un montón de películas, no, pero bastante, a José Franco. Era bajo, gordito, y con una voz atiplada. Con una voz, sí, que no le correspondía al cuerpo, ¿verdad? Y era muy interesante. Y eso, era actor y director. Yo me alegro que me lo haya recordado Gloria. Bueno, vamos a... Hay una palabra, ya. A preguntarle. Buenos días. Gracias, Gloria, por estar aquí. Creo que nos has hecho un resumen muy entretenido qué bien. Del teatro, del teatro de esos años, y también gracias por esa lucha tan difícil que tuvisteis contra la dictadura. Entonces, la pregunta sería, el teatro independiente, sobre todo el que estaba en Madrid, los Tábanos, Goliardos, el TEC, el TEI, Bululú, cuando desaparece la dictadura, parece que empiezan a desaparecer, como si la dictadura hubiese sido un leitmotiv para existir. Sin embargo, esto no ocurre en Cataluña. Es Comediant, en Joglar, en Valencia, Gol de Gol, luego un poco más tarde la Fora del Baus. ¿Por qué? Sí. Y otra cosa, esto es una apreciación. Yo no haré diferencia en teatro independiente y teatro profesional, o teatro independiente y la profesión. A lo mejor comercial, pero luego, como ha dicho Gloria, institucional es otra cosa. Nada más. La pregunta es la que te digo. Yo creo que tuvo que ver, efectivamente, porque, a ver, en realidad nosotros seguimos trabajando hasta Tábano continuó hasta el 80 y tantos. Yo estaba en Cataluña justamente, pero vamos, el 75 y 76. La muerte de Franco nos pilló haciendo la ópera del bandido, concretamente en Bilbao, además me acuerdo que fue la semana aquella de luto y todo eso. Al llegar la continuación de la dictadura, o sea, al llegar lo que fue la predemocracia, se empezó a hacer en el teatro institucional, más que en el privado, lo que Matilla llamaba competencia desleal. Es decir, empezaron a hacer las obras que nosotros estábamos habituados a hacer con doble sentido, jugando con todas esas necesidades de saltarse la censura como pudiera ser. Empezó a hacerse en los teatros nacionales, empezaron a hacer esas mismas obras con muchos más medios y con muy buen precio. Eso yo creo que tuvo que ver con la desaparición. Por otro lado, efectivamente, tú lo has dicho muy bien, la desconexión que nos produjo el no tener que luchar contra, también diluyó aquello y se junta con la precariedad que vivíamos y nos estábamos haciendo más mayores, íbamos teniendo hijos, necesitábamos un poco más de vida, pero vamos, tardó en diluirse. Lo que has dicho de Comediants y de Joglars es un caso diferente por una razón, porque tampoco continuaron los mismos, o sea, eran grupos que se formaron en torno a, que cogieron un local, además los dos fuera de Cataluña, y que se formaron, o sea, continuó estando, en un caso Boadella, en el otro Joan Font, y luego vinieron gentes de otros lados. O sea, yo, por ejemplo, hablaba con el Jura, que también, el Jura se incorporó precisamente en esa época, o sea, el Jura es tardío, no es exactamente un grupo independiente. Y yo hablaba cuando rodamos para la tele Las Salvajes en Puente San Gil, hablaba con Ana Lizarán y contábamos que también teníamos un poco necesidad, los actores que de alguna forma seguíamos, teníamos necesidad de probar otros estilos, otros sistemas, unido a lo que te digo de la precariedad, porque en el Jura pasaba lo mismo. Y luego lo de
la igualdad en el cobro, pues también Ana me decía que ella estaba de acuerdo en que se cobrara una base igual, pero que luego, esto no es idea mía, porque nunca me ha pasado por la mente, tenía otras, pero ella decía que luego si tú protagonizas una función después de toda una carrera y de todos unos estudios y no sé qué, y eres parte, no es protagonizas, sino eres parte de la responsabilidad de una función, es un poco, a ella le molestaba que el chaval que acababa de salir del instituto, en el caso suyo del teatro, y que entraba en el grupo con una frase, cobrara exactamente lo mismo. Entonces, hay una serie de acontecimientos que se dan cuando el teatro coincide la muerte de Franco y la predictadura, digo la predemocracia y luego la democracia mucho más, coincide con un cierto cansancio de la estructura del independiente que no habíamos sabido desarrollarnos, yo creo, por muchas razones, pero creo que la fundamental por no tener centros donde representar nuestro trabajo. Porque yo creo que los teatros estables, por ejemplo, que se dieron en otros sitios, sí se mantuvieron. Pero siempre hay gente que quiere no ya dar otro paso, sino que una vez que se diluye el componente político, social e ideológico, que es muy fuerte, el bloque, por ejemplo, en Tábano y en Oliardos, el tema antifranquista era un pegamento muy fuerte, tanto que había gente de muy distintos grupos, digo, de muy distintas afiliaciones políticas, ninguna era de derechas, claro. Y eso era un pegamento muy fuerte dentro del grupo. Al empezar a diluirse eso, junto con que nos hacemos mayores y seguimos haciendo las giras interminables sin un local donde nuestro, pues todo eso se fue uniendo y coincide, sí, con la muerte, no con la muerte de Franco, sino yo diría con el cambio de régimen, porque después de muerto Franco todavía duramos los grupos bastante tiempo, ¿eh? Pero el cambio de régimen dio paso a muchas cosas. Ahora tiene la palabra luego César Barló y luego Rodol y luego. Buenos días. Gracias a todo el mundo, a Gloria, por todo lo que nos está contando. No, yo a raíz también del debate que tuvimos el otro día, de la presentación, es que yo creo que hay una línea muy interesante de ver. Yo creo que el teatro independiente ha dejado una impronta en el teatro español muy fuerte, porque ahora mismo hay un teatro de la periferia que no solo es geográfica, que sigue viviendo prácticamente en esa precariedad que tenía también el teatro independiente. Es verdad que hay otro marco, porque hay un marco profesional de exigencia de la administración, pero es la metáfora de la furgoneta. O sea, hay mucha gente que hace teatro en España que sigue colgada de la furgoneta, de cómo consigo obtener financiación para hacer el siguiente bolo, qué tipo de función voy a hacer. Bueno, que ese es el planteamiento, que es una línea que me parece muy interesante. Y luego lo que te quería preguntar, Gloria, era, tú has hablado un poco del tema político, ¿no? ¿Qué impacto tenía el tema político en esa forma que tenéis vosotros de estar y de trabajar? Y luego también, ¿qué impacto tenía la estética? O sea, ¿cómo trabajabais? ¿Cómo era, yo qué sé, de Castañuela 70, cómo se creaba ese espectáculo? Eso era lo que me gustaría que nos contases un poco. En cuanto al tema político, te he dicho hace un momento que tenía muchísimo impacto, porque que condicionaba la forma de trabajar. Por ejemplo, lo que acabas de decir, que para mí fue fortuito, Tábano venía de hacer muchas cosas. Yo me acuerdo que en la Castañuela había una primera parte, que luego se suprimió, que tenía que ver con aquello que se hacía entonces muy de la crueldad, de cosas. Empezaba, luego se suprimió, pero cuando la estrenamos en el Marquina empezaba una cosa que decía España limita el norte con el mar Cantábrico y no sé qué, bueno, y al final se acababa con una broma. Pero esa intencionalidad política se traducía en hacer un teatro que pudiéramos sortear la censura. Un teatro, cada equipo lo hizo de una manera. Por ejemplo, el TEI lo hacía desde los planteamientos stanislavskianos más puros. Nosotros, a raíz de lo que ocurrió con Castañuela, no antes,
que esto hay mucha gente que dice, es que el teatro que hacía Tábano era brechtiano. Fue brechtiano, nos dimos cuenta de que la Castañuela había sido brechtiana, pero no era la menor intención. Es más, bromeábamos, había un momento de la obra que uno de los actores decía, esto es distanciamiento brechtiano al gusto español, porque no era la intención. La intención fue improvisación, o sea, la forma fue improvisación de todos los actores, se decía un tema, y sobre ese tema se iba improvisando, y de ahí alguien sacaba, o a veces alguien traía una propuesta de una pequeñita escena y la desarrollábamos, pero fue completamente de improvisaciones, con muchísimo sentido del humor y con mucho juego, que luego lo teorizamos, pero en el momento fue instintivo, mucho juego con el doble sentido. El doble sentido que se empleaba ya muchísimo en la revista española para hablar de, se decía aquello de tengo un jardín en mi casa que es la mar de bonito, no tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. Eso era un doble sentido evidente, o se hablaba de ese tipo de cosas, pues empezamos a hacer eso, pero de forma intuitiva con las cuestiones políticas. Entonces, de manera que era... De aquí nace una cosa que a mí me interesa muchísimo y me sigue interesando, que es la forma de risa del público que a mí más me gusta. El público se puede reír de un gag, por ejemplo, de que tú te escurres con una cáscara de plátano, del típico, o te tropiezas a media escena o tal. O el público se puede reír con una risa cómplice, que es la que yo aprendí en el Tábano y la que más me gusta, porque se puede reír diciendo, sé a lo que te refieres y estoy de acuerdo. Esa risa para mí es maravillosa. Esa risa yo la he empleado aquí mismo en este escenario con la última obra que yo estrené aquí, que tuve la suerte inmensa de estrenar. Jugábamos con ese tipo de gags que ahora mismo no recuerdo, no quiero además recordar ninguno, pero jugábamos ese gag que suele ser verbal, que tú dices una cosa, el público entiende lo que quiere entender, qué es lo que tú querías proyectar, y entonces la risa significa eso que te digo. Sé lo que me estás diciendo y estoy de acuerdo contigo, así que me río. Eso surgió con la Castañuela y la Castañuela marcó un antes y un después en Tábano, porque antes habían hecho otro tipo de montajes que se acercaban más a eso que te digo, a la crueldad que era una moda que estaba también en Europa, cosas de Living Theatre, y de repente empezamos a jugar con nuestro estilo de teatro, con cosas de revista, con sainetes, con esas... Entonces eso marcó un estilo que, según estábamos haciendo la Castañuela, fuimos hablando mucho de esto. Yo me acuerdo que me estudié el pequeño órgano en el libro, y había mucho cachondeo con eso. El pequeño órgano me lo estudié prácticamente, me leí a Brecht entonces. Por eso me interesó tanto el trabajo que estaba haciendo Goliardos, que el Goliardos sí partía ya de una base brechtiana que la habían estudiado. Luego, por otro lado, había otra gente que hacía. Entonces, los estilos, cada grupo tenía un estilo, pero que yo creo que siempre venía definido por lo que se quería decir. ¿Sabes? En ese sentido sí marcaba mucho la idea, la cuestión política, en definitiva, que marcaba qué obra elegías y cómo la desarrollabas. Había gente que había estudiado mucho más que nosotros, sabré mucho. Me acuerdo, se incorporaron, por ejemplo, cuando hicimos el Robinson Crusoe, que era una obra que no tenía ningún contenido de nada más allá que la forma pura, pero me acuerdo que en el estudio de mesa, que el estudio de mesa para nosotros era bastante importante, y me acuerdo que había dos miembros del grupo que se habían incorporado, que venían del Teatro de la Ribera y que se empeñaban en este personaje, representa la pequeña burguesía, no sé qué, y ya habíamos metido en las propuestas, me acuerdo, es que yo era ayudante de dirección en ese caso y tenía un libro de notas que he perdido y me acuerdo que ponía, el mundo propone
que se meta un mono. Y luego había dicho, y que otro dijo, y si es un mono virguero, que pida vino. Estas ideas, que era una lluvia de ideas continua. Y entonces yo me acuerdo que en eso, y este representa la pequeña burguesía, y este la clase obrera, eso no había forma de meterlo en el Robinson Crusoe, no había forma. Y alguien dijo, ¿y el mono? Porque era imposible. Pero este tema estaba siempre como sobrevolando todo el teatro independiente. César. Hola, buenos días. Muchas gracias, Gloria. Me ha emocionado mucho todo lo que has estado contando. No te encuentro. Está aquí. Ah, perdona. Porque tuve la suerte de compartir los últimos años con Antonio Malonda y con Guillermo Heras, y me contaron muchas cosas de estas que has estado diciendo y me ha emocionado un montón. Y me ha parecido muy pertinente que lo hayas trasladado como lo has hecho. Entonces, quería preguntarte, como tenemos un quórum de gente bastante joven y menos joven, pero que estamos todos aquí en La Pomada, quería preguntarte cuáles son las luchas, porque tú has hablado de un montón de luchas a lo largo de los años hasta llegar a donde estamos, y teniendo en cuenta lo que es lo independiente, lo comercial, lo institucional, ¿cuáles son las luchas que crees tú que tenemos que librar ahora desde la primera juventud cuando queremos dedicarnos a esto, para que traslades a ellos y a ellas lo que creas tú que podemos hacer? A ver, creo que estamos en un momento muy bueno para el teatro. Es curioso porque se llenan los teatros. Lo he vivido recientemente. Es un momento buenísimo para el teatro, pero me vais a perdonar que os diga que malísimo para la gente joven que empieza en esto. Hay mucha demanda, más que de teatro, hay mucha demanda de series en plataformas, en no sé qué, pero también hay muchísima gente joven que se forma muy bien, cosa que no ocurría cuando yo era joven. Había poca gente que fuera a las escuelas. Entonces, hay mucha gente joven muy bien formada y no hay trabajo para todos porque las productoras o las compañías de teatro incluso repiten. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy en un proyecto y la actriz joven que está también, ¿cómo se llama? Bueno, está propuesta para otro. O sea, repite, la gente, los directores son muy poco imaginativos, o también ocurre que los directores, una vez que trabajan con una persona y se entienden, vuelven a repetir. Entonces yo creo que la gente joven lo tiene muy difícil. La lucha política ahora está en otro sitio, no está en el teatro, evidentemente. El teatro es lo que es cada uno se lo puede tomar como una forma. Hay quien quiere triunfar y quien quiere ser una estrella, y hay quien quiere expresarse, decir cosas, pero ya no depende o sea, no hay una lucha directamente enfrentada a nada. Yo creo que ahora la gente joven, si está profesionalizada, tiene que enfrentarse a que se cumplan los mínimos establecidos por convenios, toda la lucha, esa de la que yo no he hablado porque estaba hablando del independiente, pero paralelamente a lo que nosotros hacíamos en el teatro, había una lucha de toda la profesión por conseguir una serie de mínimos. Pues la gente joven tiene ahora mismo, lo único que puede hacer es tratar de que las obras en que uno se incorpora digan algo, lo que sea, porque se hace mucho teatro ahora que quiere ser poético, quiere ser no sé qué y no dice nada. Pero si te contratan, pelea porque se mantengan tus derechos y tú cumple con lo que tienes que hacer. Y si no te contratan, reúnete con otra gente y trata de montar un espectáculo. Pedir ayudas, hay muchísimas ayudas ahora, una beca para estar, por ejemplo, no me acuerdo cómo lo llaman, que lo hacen también en baile, una residencia en un teatro, pues como no sé si suelen ser teatros institucionales, una residencia, una beca que entreguen. En fin, que traten, o sea, yo a la gente joven lo que le propondría es que si le contratan, si tiene la suerte de que le contraten, trate de luchar por los derechos que tiene adquiridos ya después de muchos años
de que la profesión, ahora no hablo del independiente, haya luchado por esos derechos, que están en un convenio, o sea que está clarísimo. Y si no te contratan, reúnete con un grupo de amigos, busca una obra que os guste y que os una y tratar de sacarla adelante. Es la fórmula que yo creo que hay que no que hay que, sino que se puede hacer. Rodolfo. Sí, bueno, hola Gloria. Hola Rodolfo. Somos más o menos de la misma quinta y hemos conocido esto. Pero a mí hay una cosa que me preocupa. Siempre que hablamos del teatro independiente, hablamos de las compañías, de los autores, de los grupos, pero no hablamos del público. Y este es un problema importante porque a veces tenemos la idea de que, o la ilusión de que movilizábamos a muchísima gente, teníamos un público que venía a los espectáculos, pero olvidamos que una parte de este público no era público de teatro y luego tampoco siguió siendo público de teatro. Es un público que iba a la representación teatral porque era una manera de manifestarse. No podía manifestarse en la calle, lo hacía en el teatro y entonces buscaba ese doble sentido. Todo esto ocurría. Sin embargo, claro, el teatro independiente, ahora que lo podemos ver con objetividad, sí que es un movimiento, y es un movimiento quizá el último movimiento articulado que ha habido en la historia del teatro español. Tiene un principio y tiene un final, más o menos. Y pasa una cosa que tampoco creo que hemos considerado, quizás sí desde dentro de la profesión, pero desde fuera, cuando se ha analizado el movimiento, normalmente no se ha tenido en cuenta que una parte importante de las estructuras del teatro español que surgen después del teatro independiente, las ponen en marcha gente del teatro independiente. Esto es importante porque, cito un caso concreto, el mío. Yo cierro mi compañía en el año 77 y en el año 79 la izquierda, que en ese momento gobierna la Diputación de Valencia, me encarga la dirección del teatro principal, un teatro que de alguna manera yo había combatido unos años antes. Es decir, que de alguna forma nos incorporamos y con las ideas, con los errores, con las ilusiones que teníamos del pasado, quizá contribuimos a ese pequeño cambio que va conociendo lentamente el teatro español y que a lo mejor no ha llegado a ninguna parte o nos hemos agotado en el camino. Pero yo creo que eso sí que ha sido importante. Es un movimiento que tiene una continuidad, que marca el futuro del teatro español y que quizá yo creo que no lo hemos analizado aún con la profundidad que se merece. Era eso. Estoy completamente de acuerdo. Hay una cosa, yo noto, por ejemplo, como actriz, ya te hablo, dentro de las compañías hay una tendencia a crear equipo que lo hemos traído los del Independiente, porque las compañías antes se hacía compañía y todo muy bien, pero esta cosa ahora cuando hemos montado la historia de una escalera, es que hemos creado un muy buen equipo. Y es verdad, creas equipo incluso con los técnicos que hay en el teatro y que ya no somos nosotros mismos, pero es cierto que se crea equipo. Eso es, y es una aportación, efectivamente, del teatro independiente. Luego, la forma de estructurar las obras también. No hay que olvidar que han dirigido, yo qué sé, muchos directores, empezando por Mario Gas, vienen del teatro independiente o han pasado por él. Calixto viene de teatro independiente, yo qué sé, muchísima gente. Todo eso es verdad que sí que se ha incorporado de alguna manera a la profesión en general. Lo que dices del público me parece muy importante, porque no llegamos a conseguir. Nosotros queríamos tener un público popular, que es muy ambiguo, pero que era lo que queríamos. Cuando trabajábamos fuera, en la emigración, que eso es lo que te decía, sí, efectivamente, eran todos obreros que estaban allí. Había algunos estudiantes que venían de las universidades porque tenían interés en cómo se desarrollaba el hecho en España y querían verlo, pero generalmente eran obreros. Pero cuando trabajábamos aquí, es verdad que era un público un poco como cercano a nosotros. No traíamos. Bueno, yo recuerdo con la Castañuela, sí recuerdo, por ejemplo, hay anécdotas de esas que son en Calatorao. Yo no sé no sé si los de mi generación recordáis la Castañuela, que íbamos en vaqueros. Yo hacía la supervedette, que bajaba al final por una escalera. Íbamos con vaqueros y yo llevaba una cola, o sea, encima de los vaqueros, atada, una cola muy larga, la peineta, no sé qué.
Y un día en Calatorao estaba recogiendo los focos, subida en una escalera, pero recogiendo un foco, y se me acerca un señor y me dice, ¿usted es la que hacía ayer la vedette? Y digo, sí. Y dice, ¿y por qué va usted con vaqueros? ¿Es que no tienen dinero para un bikini de plata? Y entonces hubo un momento en que yo me planteaba, ¿tiene mucho sentido hacer lo que estamos haciendo? Me acuerdo que lo hablé con Margallo esto. ¿Tiene mucho sentido hacer esto si el público no entiende esto? También en el Robinson Crusoe había un momento que las chicas que íbamos vestidas como de circo, bailábamos y le hacíamos a alguien de primera fila gestos como lo que hacen las vedettes y tal, las de revista. Y se me subió un señor y le tuve que decir que no, que se estaba equivocando, que se bajara. En fin, esto, y entonces dice, no, pero lo cuento como anécdota, pero tiene un sentido lo que estoy diciendo, porque dices, hacer este doble sentido y hacer estos juegos, si el público no se está enterando de por qué lo hago, entonces es verdad que el público que tuvimos en general, todos los de Independiente, era un público más adicto, que a lo mejor no iba a ver otra obra. O sea, nosotros llegó un momento que si se anunciaba Tábano, la gente iba. Por ejemplo, en la Sala Villarroel, que antes hablaba de Barcelona, había un público muy fiel porque sabían que la programación eran buenas compañías de teatro independiente. Ellos además tenían muy buenas condiciones, daban muy buenas condiciones como digamos, empresarios de local, y entonces ahí se trabajaba con mucha gente y que sabías, la verdad es que sabías que eran fieles. Esto no significa público nuevo para el teatro. Yo ahora el boom que se está dando creo que tiene que ver con que es la única cosa, se da este boom en los conciertos y en el teatro, que no sé en el resto de los sitios, pero en Madrid están llenos los teatros. Y creo que tiene que ver con que la gente quiere ver algo de carne y hueso, que sepa que no puede ser inteligencia artificial. Aunque yo ya lo dudo, ¿eh? Yo ya estoy viendo cosas que digo, acabarán poniendo un holograma. A mí ya no me importa porque estoy jubilada, pero a los jóvenes pueden acabar poniendo hologramas. Y que tú hagas la primera función y luego ya te ponen, para las 30 siguientes, te ponen el holograma. Espero que no ocurra. Hola, muy buenos días. Hola. Felicidades, primeramente, a la organización por desde el primer día hacernos compartir estos ratos con personas tan importantes, y en este caso con Gloria, que es un placer para mí haberte conocido personalmente hoy. Llevamos desde el lunes con Alberto, que nos hizo una exposición sobre el teatro independiente fantástica. Lo que pasa es que cuando tomamos la palabra, conforme van haciéndose, te vas quedando cada vez con menos que preguntar, que saber, porque está todo clarísimo. Sabemos que el teatro independiente surgió, es ese puente, como nos dijo Alberto, entre un teatro de cámara, el teatro comercial. Creo que ahora mismo, si no hay el que haga uno una obra que salga un poco, que quiera patalear, decir algo, sería como un teatro independiente, que no sé, algo así. Pero ya que aprovechando que estás aquí, Gloria, que lo que has contado me parece tan interesante, yo voy a ir un poquito como si fuese el Jorge Javier de la tele. Pues me ha interesado mucho todo lo que has hecho y demás, y me han quedado así algunas dudas. Por ejemplo, yo te hago las 4 preguntas y yo creo que también nos interesa saber un poquito más de toda esa carrera tuya. Has dicho, yo de pequeña quería ser bailarina de puntas, saber si eso se llegó a desarrollar en algún momento, que me volvieses a decir ese repertorio que tenías en el que en tu academia hacías ese texto. No me ha quedado el título. Saber si todavía puede ser que un día que vaya por ahí, por alguna parte de España, pueda haber, no sé si estás haciendo algo actualmente sobre los escenarios, me encantaría. No hay gira. No hay gira. Pues, pero, bueno, ahora te cuento. Que la haya. A ver, de lo primero, Sí. lo de puntas, pero claro, es que no me metía en eso porque sí que es anecdótico. Lo de puntas es una cosa que se me quedó a mí grabada, porque tenía a mí me gustaba mucho. Es más, ahora mismo, que tengo momentos de mucho bajón, bailo como si fuera clásico, como si fuera, porque no es, pero lo de puntas
que no estudié nunca. Cuando llegué a Barcelona, a mis 31 años, a los 30 años, me metí en una clase de primero de ballet, de danza, porque la mujer del escenógrafo nuestro, que nos hizo la escenografía de la primera obra de teatro, es una gran bailarina, y le dije, oye, yo me he quedado con esto, y me dijo, pues vente a mi clase. Entonces yo iba con mi niño, que era un niño muy tranquilo y tenía 4 años o 5, no estoy muy segura, se quedaba sentado mirándonos y yo me incorporaba a la clase con niñas. Y me acuerdo que Berta me decía, Berta era la bailarina, la maestra, que era Berta Valrivera, y me decía, no bailas bien, pero pones la cara muy bien. Pero yo me hice todo un curso de ballet hasta que vino un señor que vino de Hungría, no, de Polonia, y yo no me podía abrir de piernas, naturalmente, y no debió entender que yo era novata, me hizo así en los hombros y me hizo polvo, pero polvo. Y ahí dije, anda, ya no tengo edad para esto. Eso en esto que decías. Lo de la gira, no, yo ahora acabo de terminar, hace 2 meses, la historia de una escalera en el Teatro Español, y creo que la reponemos en la temporada siguiente, no en esta, no en la que empieza, sino en la que va después. Y luego estoy en un proyecto que se estrena, que además me he enterado por la programación, porque yo solo lo había hablado, que se estrena en la Abadía en abril. Y este sí tiene, pero no me acuerdo cómo se llama, lo hace PTC y lo va a dirigir Sergio Renán, este chico. No, Sergio, no. Este chico que está ahora es un director muy... Ripoll, ¿Pero Michete? No, Sergio es un chico peruano. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Y es a partir de una novela francesa, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Creo que Generosidad o algo así, Generosidad o Generosos. Entonces, a partir de esa novela están escribiendo un texto. Yo he leído la novela, pero ayer hablaba con la chica de producción, que es la producción PTC. Yo he trabajado mucho con ellos, era la antigua de Angelín, que ahora se le han quedado como la cooperativa de las trabajadoras que tenía con ella. Y entonces, bueno, yo he hablado con ellos de que me gusta la novela, pero he visto que estreno en abril esta novela en la Abadía. ¿Y el bueno, cine? ¿Y el cine también? No, en cine en cine no tengo. En cine acabo de terminar, he rodado una pequeña parte, pequeñísima parte que se ha empeñado con Almodóvar en la película que está haciendo. Pero no, eso no tiene continuidad, ha sido un día. Y me has preguntado algo más. Pero sí, lo del texto ese. El texto es el texto que dice una de las 3 hermanas, Serafina, pero que no lo recuerdo para nada, que en El vergonzoso en Palacio. Vale. Es un texto que llega a ella y empieza a explicar que se ha vestido de hombre y no sé, no me acuerdo, me acuerdo. Pero es del vergonzoso en Palacio, Serafina, quien quiera que lo busque. Hay 2 preguntas por allí también. Buenos días. Muchas gracias, Gloria, por tu espacio y tiempo que nos estás ofreciendo. Encantada. Nos surgía una duda, tú que has vivido el teatro tanto en Madrid como en Cataluña. Yo tengo como muchas conversaciones siempre con compañeros catalanes respecto al panorama allí y el panorama en Madrid o en el resto de España, pero en concreto, bueno, son muchos los actores que se vienen también a Madrid. No sé si es por el tema del lenguaje, en parte también. ¿El qué? La cuota que ponen en Cataluña, que tiene a haber un porcentaje bastante alto de teatro en catalán, ¿no? Sí. Como tú comentabas, me ha llamado la atención lo del que te pedían un catalán con un acento ya muy purista y tal. Nosotras, de hecho, vimos hace un par de años la de Todas las canciones de amor, que es una obra fantástica y además súper divertida. Y nos comentó Eduard Fernández que curiosamente él, en su tierra, en Barcelona, no le dejaron. Claro, y en concreto era porque la obra no estaba en catalán y entonces les era complicadísimo que en su propia tierra le comprasen la obra. Y es verdad que por lo general, o sea, yo también trabajo en distribución y producción por toda España, y el único sitio al que no conseguimos ir es a Cataluña. Entonces, me gustaría saber tú que has vivido esa experiencia, ¿qué nos puedes contar sobre esto?
Es distinto porque yo en la época en que lo viví estaba surgiendo, o sea, estaban... a ver, allí no había... El tema del teatro independiente no se producía como aquí, porque allí había teatro comercial y teatros amateur muchos, o sea, grupos de teatro de arte y ensayo y de universitarios y todo esto, había muchos grupos. Y de tal manera que, por ejemplo, la Castañuela, la crítica no la recibió bien, el público sí, pero la crítica no, porque no le pareció que estuviera a la altura, que de hecho no estaba a la altura, pero tenía otros componentes. Entonces yo la época que viví en Barcelona, que fue del 78 al 85, era una época en que efectivamente estaba creándose y forzándose el teatro en catalán. La Sala Villarroel programaba en castellano, pero empezamos a incorporar también cosas en catalán porque efectivamente había un cupo que era obligatorio, porque si no perdían, ya empezaban a tener las salas subvenciones, te hablo de cuando yo me vine, porque luego creo, ya empezaban a tener subvenciones, iba a decir, y la del ministerio de aquí era la mínima. Entonces, la del Ayuntamiento catalán y la de la Generalitat eran las subvenciones que más valoraban y que si no había ese cupo en catalán se perdían. Entonces, yo ahora mismo lo que veo es que hay menos teatro allí que aquí, muchas menos opciones, aunque se hacen series también muy buenas, pero series en catalán. Y lo que es cierto es que hace mucho tiempo yo desde creo que La Mestiza no fue allí, ¿no? Tampoco. Desde que trabajé la última vez con Mario Gas, creo que no hemos ido a Barcelona. Y a mí me da una tristeza enorme porque Barcelona tiene un público estupendo, interesadísimo en teatro, pero no contratan. Y luego, por otro lado, las giras en torno a Barcelona, antes con Tábano, por ejemplo, y después, yo he hecho varias cosas en castellano, que hacíamos mucha gira en Cataluña, porque en Cataluña, como en la Comunidad Valenciana, había unos teatros estupendos de toda la vida. Fíjate la gira de Valencia, madre mía, la gira. Me acuerdo 30 bolos hice yo cuando me dieron seguidos. Se han perdido, o sea, ocurre que se quiere valorar las compañías de allí y no interesan, creo, las compañías de aquí. Sobre todo el teatro comercial de aquí no interesa. Me decía Vicky Peña el otro día que lo que han hecho ellos de este chico albanés que nunca, sí, es que nunca me sale el nombre, lo de Todos Pájaros, que han hecho, que ha ido peor que en Madrid, en el Romea. Claro, está en castellano. Entonces no sé qué ocurre con el público. Yo ahora hace mucho que desgraciadamente no voy allí. ¿Y cómo lo ves en el resto de comunidades? ¿Crees que pasa lo mismo con creo que las comunidades están apoyando mucho a los propios grupos de cada comunidad. Claro. Y eso a mí no me parece nada mal, me parece bien. Los grupos, yo tengo compañeros, actores, que trabajan, por ejemplo, en Extremadura, que trabajan allí, en la comunidad. Lo curioso es que no se mantienen en una compañía, sino que están en varias. Y te dicen, por ejemplo, no puedo hacer hoy el bolo porque tengo ya firmado un bolo con otra compañía en tal. O sea que los grupos ahora, los grupos de las diferentes autonomías, que a mí me parece muy bien, pero no tienen el componente que tenían antes de unidad, de bloque, de querer moverse de esa manera. Entonces, no sé qué decirte de solución, porque creo que es bueno, que sería bueno las dos cosas. Claro. Pero las giras ahora para las compañías de Madrid, por ejemplo, si no llevas una figura, o sea, se está hinchando a hacer gira Lolita. Sí. Lolita se ha hecho toda España con el espectáculo de la Poncia. Pero otras compañías no consiguen bolos. Un cabeza de cartel, está claro, no consiguen. No lo mueves. No, por ejemplo, me consta que Historia de una escalera hubo un momento en que se habló de por lo menos ir a los teatros grandes y esto, porque el problema de Historia de una escalera es que somos 18 actores, claro, más luego los técnicos. Se rechazó, por supuesto, pero es que no salían bolos. El Teatro Principal de Valencia, por ejemplo, que yo no sé qué pasa ahora, no sé qué programa ahora. Vale. Entonces sí, es una dificultad enorme.
Muchas gracias. De nada. Bueno, no sé si hay una última pregunta porque faltan 4 minutos para poder continuar luego. Si no hay ninguna otra... Vale, venga, una última pregunta y ya. Hola. Hola. Sentarme primero y muchas gracias por estar aquí contigo y que estés con nosotros. ¿Tú crees que afecta a la calidad del teatro cómo se trabajaba antes a cómo se trabaja ahora, cuando trabajábamos con el teatro independiente, a cómo se trabaja ahora? ¿Afecta la calidad al final? Creo que depende de las compañías. Hay compañías que incorporan muchas de las cosas que se trabajaban en el independiente y que tienen buena calidad. Hay otras, en el teatro puramente comercial, no quiero dar nombres, pero hay teatros que además pagan mal, que además la gente se va porque hay condiciones muy malas. Y en esos teatros se suele trabajar muy a salto de mata, a llegar como se hacía cuando yo empecé, que el director era prácticamente como un guardia de tráfico que decía tú vas para allá, tú vas para allá. Yo siempre recuerdo a la gran Amelia de la Torre, que para mí me parecía una actriz extraordinaria, diciéndome, yo estaba aquí y ella sí, diciéndome, me estás tapando el foco rosa. Que yo la miraba y no entendía qué me quería decir. Claro, el foco rosa suaviza los rasgos y tal. Entonces, me estás tapando el foco rosa. Esto, claro, esto no puede ocurrir en el... Entonces, las compañías... Yo, por ejemplo, en lo que acabo de terminar, lo de la historia de una escalera, el trabajo con Elena Pimenta ha sido un trabajo muy parecido al que se hacía en el Independiente. Ha sido mucho estudiar los personajes, la escucha, por ejemplo, que es una cosa que en el teatro más comercial no se da, la escucha. O sea, es como que cada actor, esto que valoramos tanto en Independiente del equipo, que como que cada actor va a lucirse, a hacerlo bien, mira qué bien lo hago, y aquello de si chufo, cada uno que vaya a la suya, y yo me ocupo de mí mismo. Por ejemplo, con Elena, la escucha ha sido fundamental, hasta el extremo de que ha habido, antes hablaba yo con él, que ha habido un montaje estupendo, el resultado de la historia de una escalera completamente distinto a otros de otra época, y yo creo que es por el valor que se ha dado a los personajes femeninos, y eso nos lo hemos buscado nosotras. O sea, en la obra de Buero están todos los personajes femeninos, no hay ningún cambio, pero son mujeres sumisas que están en función del marido. Y aquí hemos sacado todas ahí en la pelea, y esa forma de trabajo da mejores resultados, naturalmente. Pero no creo que... O sea, afecta la calidad, pero más que dependiendo de la forma de trabajo. Pues muy bien, muchísimas gracias a Gloria por haber compartido todos sus... Yo quiero decir que saberes, sí, ahora que veo ahí a Antonio, que a mí venir a este teatro para mí es un honor, una alegría. Es un teatro en el que yo he sido muy feliz, y porque siempre que venimos nos han tratado muy bien, y me gusta mucho venir, o sea que no ha sido ningún esfuerzo. Gracias por escuchar. ¿Qué tenemos ahora? Nada. Me voy por ahí. A que me quiten esto. Está en la sala Gabriel o Jorge. Vamos a dar las últimas indicaciones porque... El taller de Lidia Ortolán está aquí y a las 13:45. O sea, perfecto, para no tener que ir de un lado a otro. Ya sabéis, a las 12 con Lidia aquí y ya clausuramos para que un pequeño recuento, ¿vale?